Vamos a comenzar compartiendo la palabra de Dios, como todos los miércoles y como todos los domingos cuando nos reunimos, hermanos. Hoy vamos a comenzar con esta enseñanza con una pregunta, que con total libertad, tanto varones y mujeres pueden responder, por supuesto siempre en orden, haciendo todas las cosas en orden como debe ser, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué le debemos dedicar tiempo a la Biblia, a leer la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué le debemos dedicar tiempo? Es el único manual que tenemos para la vida. Muy bien. ¿Qué más? Porque aprendemos cómo vivir, cómo meditar, Muy bien. ¿Sí? porque acá está la sabiduría. Muy bien. ¿Quién más? Muy bien. Reconocernos, amarle y honrarle. Muy bien. Porque nos conocemos nosotros también. Muy bien, muy bien. Bueno, listo. Terminado el mensaje, ya lo dieron ustedes. Bueno, ahora, muy bien, muchas gracias por la participación. Ahora, otra pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros y lo podemos responder en voz alta. ¿Somos inconstantes para leer la palabra de Dios? Somos inconstantes, ¿no? A todos nos pasa, a mí también me pasa. Somos inconstantes. Y fíjense ustedes, ¿no? Qué cosa, porque ustedes mismos acaban de decir, y yo coincido con ustedes, en la palabra de Dios encontramos sabiduría, encontramos el sabio consejo, encontramos palabras de aliento, de ánimo, de crecimiento. En la palabra de Dios encontramos la salvación, en la palabra de Dios encontramos el crecimiento. ¿Y cuántas cosas más podemos estar enumerando que es lo que encontramos en la palabra de Dios? Hermanos, para poder crecer y ser realmente hijos de Dios maduros, hijos de Dios que tengamos una vida que realmente sea una vida que contagie a otros el amor de Dios, tiene que ser una vida consagrada al Señor. Y para tener una vida consagrada al Señor, tenemos que tener una vida dispuesta a conocerlo cada vez más a Él. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de la palabra de Dios, no hay otra forma. Hoy en día no tenemos que esperar cosas raras, nada sobrenatural, sino todo está en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es importante que todos nos hagamos una disciplina, tengamos una disciplina para leer y estudiar. Y creo que es oportuno aclarar, ¿no? Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Y las dos cosas debemos hacer. Allí cuando compartí el otro día en el grupo esta guía, que es útil para tener más o menos un orden para estudiar y leer y estudiar la palabra, dice leer y estudiar. Y para estudiar, ¿qué tenemos que tener? Un cuadernito, una hojita, una lapicera, un bolígrafo, algo para también remarcar. ¿Por qué? Porque uno lee, ¿sí? Pero van quedando dudas, o palabras por ahí que no las entendemos bien, o textos que por ahí son un poquito complicados tal vez para interpretar, más allá que tenemos el Espíritu Santo que nos da la capacidad para interpretar, para entender y para obedecer. Es muy importante que tengamos algo donde tomar nota para después profundizar. Y es bueno también que usemos al mínimo 3 traducciones. Nosotros usamos la Reina Valera 1960, pero es bueno tener otras traducciones que también las podemos utilizar para entender un poquito más los versículos o el párrafo o el libro o lo que estemos, o el capítulo que estemos leyendo, ¿no? Pero bueno, después voy a ampliar un poquito más eso. Hermanos, ¿no les parece a ustedes que en la actualidad, el tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy difícil estamos viviendo? La sociedad en general, pero nosotros como iglesia, estamos atravesando, y cuando digo nosotros me refiero a la iglesia de Cristo, no solo a la iglesia del Señor acá. Estamos atravesando un momento difícil y cada vez más difícil, y sabemos que cada vez se va a poner más difícil. Y nosotros tenemos que estar firmes. No tenemos que estar como agua fluctuante que va de un lado para otro. Tenemos que estar firmes. Y la mejor forma de estar firmes es estar bien compenetrados en la palabra de Dios.
y que nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón absorba la enseñanza de la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre, que podamos ser transformados cada día, ¿no? ¿No les parece que es tiempo de retomar una lectura realmente con un orden? ¿No es tiempo de estudiar en una forma coherente la palabra de Dios? Yo creo que hoy es el tiempo, hermanos. Hoy es el tiempo cuando cada uno de nosotros tenemos que hacer un compromiso con el Señor en esta tarde, porque sabemos que Él está presente aquí en medio nuestro. Entonces creo que es el momento de comprometernos cada uno, ¿no? El Señor conoce cuáles son los motivos, las causas, las razones por las cuales muchas veces hacemos fiaca, priorizamos otras cosas en vez de leer la palabra. Tal vez un entretenimiento, tal vez un pasatiempo, tal vez, bueno, cada uno sabe qué es lo que muchas veces ponemos en primer lugar, ¿no? Antes que el Señor y que la lectura de la palabra. Hermanos, yo los desafío y los animo que a partir de esta tarde, cada uno de nosotros salgamos de aquí con una disciplina creada, formada en nuestra mente y en nuestro ser. Es decir, cada uno de acuerdo a sus obligaciones. A la mañana, a tal hora me tengo que levantar, me voy a levantar una hora antes, voy a hacer un sacrificio. Para levantarme una hora antes me tengo que tal vez a la noche anterior acostarme una hora antes para compensar ese sueño, esa hora de sueño, y dedicarme al Señor. Porque en realidad no lo voy a beneficiar el Señor, me estoy beneficiando yo. Entonces, hermanos, que cada uno establezcamos una disciplina para leer, para estudiar y para orar. Debemos orar constantemente los unos por los otros como iglesia para que desarrollemos, con la ayuda del Señor, corazones receptivos a la palabra de Dios, ¿no? Que nuestros corazones verdaderamente sean receptivos a la palabra para que así de esta forma podamos realmente ser conscientes y entender que si no como, no me alimento, no desayuno, como siempre digo, no almuerzo, no meriendo, no ceno, va a llegar un momento que mi organismo se va a debilitar. Y sin lugar a duda van a empezar a desencadenarse desequilibrios en el organismo y problemas de salud y enfermedades. Bueno, lo mismo pasa espiritualmente. Muchas veces somos cristianos, suena feo por ahí decirlo y medio desagradable, cristianos enfermos, disculpen la expresión, no quiero chocar a nadie, pero porque no estamos bien alimentados, no estamos bien nutridos. Entonces, hermanos, el Señor es un papá, es un padre que tiene el mejor alimento para nosotros. Nosotros somos muchas veces los que no aprovechamos ese alimento, ¿no? Yo les voy a compartir en esta tarde, y quiere el Señor que nos ayude a que podamos terminar esta tarde 10 motivaciones para que las tengamos presentes, y muy bien los que han traído hojita y lapicera para anotar, y los que no han traído, muy bien también, porque es que tienen una memoria mejor que la mía. Vamos con 10 motivaciones para experimentar un gozo constante, dice en la primera motivación. Ariel, Salmo 119, 11, por favor, compartirnos. Salmo 119, 11. Sigo con la rueda, Salmo 119, 11. Sí, ahí te digo, voy a ir designando. Mabel, ¿tiene para leer? Sí. Mabel de la derecha, y vamos por la vuelta. Gracias por la buena voluntad. Hebreo 4:12. José, Efesios capítulo 6, versos 11 al 17. Efesios capítulo 6, versos 11 al 17. José. La señora que está sentada al lado de José, primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. La esposa de José. Anoten para que no se olviden. Walter, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 21. ¿Han tomado nota todo o hay alguien que no ha recordado el versículo? ¿Todos han tomado nota? Anabel, Gálatas capítulo 4 versos 8 y 9.
Querido hermano, ¿cómo es su nombre? Randy. Randy. ¿Nos puede leer, por favor, usted, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16? Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Anabel, ¿no habías copiado bien? Gálatas 4, 8 y 9. Bueno, Daniel, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Mabel, Hechos, capítulo 20, verso 32. Hechos 20, 32. ¿Ahí quién lee los dos o uno solo? Bueno, Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. Efesios 4, 14 al 16. Largamos. Adelante, Ariel, por favor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cortito el versículo y preciso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bueno que lo hiciéramos parte de nuestra oración cada día, ¿no? Señor, hoy he leído tu palabra, en mi corazón he guardado tus dichos, tus enseñanzas, tus recomendaciones, tus advertencias, tus exhortaciones para no pecar contra ti. Es muy importante que oremos antes de leer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a tener esos corazones receptivos que necesitamos tener. Que nos desvinculemos y nos olvidemos de todas las problemáticas que podemos tener, de todas las dificultades que podemos tener pendientes y verdaderamente esa hora o el tiempo que le dediquemos al Señor estemos concentrados para que podamos decirle: Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Saben por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos ayuda a experimentar gozo constantemente. Anotemos lo que estén tomando nota. Salmo 119, verso 111. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos, cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones, el cristiano constantemente experimenta el gozo, ese gozo que es inalterable ante cualquier circunstancia. Porque no es la alegría del mundo, es el gozo que el Señor nos da por medio de su Espíritu Santo. Continuamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Fíjense ustedes qué importante entender y memorizar y tener claro y ser consciente del poder que tiene la palabra de Dios. Es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, hermanos, fíjense ustedes si no es importante dedicarle tiempo a la lectura y al estudio de la palabra. Nos ayuda a experimentar el gozo y nos ayuda, dice allí el autor a los Hebreos, a discernir nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Y no tan solo eso. Sabemos que la tenemos que vivir, pero también predicar, porque así como la palabra penetró a nuestros corazones, a nuestro ser, a nuestros huesos, a nuestros tuétanos, también puede penetrar en el corazón y en el ser de otra persona. Continuamos con la tercera motivación. Efesios 6, 11 al 17. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Amén. 1 Pedro 2, 1 y 2, por favor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead
Amén. Gracias, hermanos. ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de estos dos párrafos de las Escrituras que hemos leído? Pero yo extraje una idea principal de acuerdo a estos versículos. La palabra de Dios nos guarda, nos cuida, nos equipa para librarnos del pecado, o sea, para que no caigamos en pecado y del error. ¿Sí? Entre tantas cosas. La palabra de Dios nos da armadura, o Dios, mejor dicho, a través de su palabra nos da la armadura con la cual nos tenemos que vestir, con la cual nos tenemos que equipar para resistir las acechanzas del enemigo y poder avanzar victoriosos siempre y cuando estemos en obediencia a Dios y su palabra. Entonces, tercera motivación, la palabra de Dios nos guarda del pecado y del error y nos hace vencedores ante las acechanzas de Satanás, de nuestro enemigo espiritual. Motivación cuarta, la cuarta motivación, mejor dicho, primera a los Corintios 1:21. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muy bien, muchas gracias. Gálatas 4, versos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que de naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gracias. Randy, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. Amén. Fíjense ustedes, vuelvo a repetir, si tuviésemos que evaluar, que desmenuzar cada uno de estos versículos, es tan rico en contenido, es tan rico, pero bueno, simplemente hago que lean en algunos puntos 2 o 3 versículos para que realmente nos ilustremos, la palabra de Dios nos ilustre. Pero fíjense que de acuerdo a estos versículos que hemos leído, podemos entender que la palabra de Dios nos ayuda a conocerle a Él, a Dios, a nuestro Padre, cada día más y a fortalecernos en una relación personal y viva con Él. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios nos ayuda cada día a conocerle más a nuestro Padre, a Dios, y a mejorar y a fortalecer una relación personal viva y activa con Él cada día, hermanos. Punto 5, motivación quinta, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Fíjense ustedes que muchas personas tienen distintos conceptos, distintas definiciones sobre la verdad. La verdad es una sola. Y la verdad la tiene el Señor. Y a esa verdad la conocemos por medio de su palabra de Dios. Cuando dice profecía lo podemos traducir hoy actualmente como palabra de Dios. Hermanos queridos, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. ¿Sí? El mundo nos puede venir con muchas objeciones, con muchas manifestaciones de que ellos tienen la verdad basado en sabiduría humana. Hay profesionales, respeto a cada profesional en su área, en su rama, pero la verdadera sabiduría la tiene Dios. Y la verdad auténtica está en la palabra de Dios. Entonces, la palabra nos ayuda a conocer cada vez más la verdad, o sea, de ella misma, y conocer con claridad acerca de lo que Dios dice que es valioso para nuestras vidas, como dijo Carlos recién. Nos aprendemos a conocer más, porque la palabra de Dios, cada vez que la abrimos en humildad, en mansedumbre, postrado en la presencia del Señor, nos muestra nuestras miserias, lo que somos, en qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que incorporar a nuestras vidas. Hemos visto ya 5 motivaciones. Vamos con la número 6, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos,
ahora su gracia, que tiene poder para edificarlos y daros herencia con todos los santificados. Muy bien, Michael. Efesios 4, del 14 al 16, ¿no? Sí, señor. Dice así. Este es el aviso que es la Reina Valera 1995. Capaz que sea un poquito distinto. No hay problema. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias. Yo creo que allí esos dos versículos que leyó Michael son versículos que alguna vez, creo que ustedes ya estaban en la iglesia, los hicimos un afiche y los pusimos aquí como versículos lema de la iglesia, ¿no? Creo que estos versículos hablan realmente de cómo se va desarrollando y se va llevando a cabo el crecimiento, la articulación entre los miembros de acuerdo a los dones y a los talentos de cada uno, ¿no? Y ahí Hechos 20:32 que leía la hermana, otra traducción dice, la Nueva Traducción Viviente, dice así: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Fíjense, hermanos, que nosotros en el momento que entramos en el reino de Dios, porque ya sabemos qué fue lo que sucedió, nos reconocimos pecadores, nos arrepentimos, nos reconocimos como tal, le pedimos perdón al Señor, lo invitamos que entre en nuestras vidas, lo recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. En ese momento tenemos que tener una vida consagrada a Él. Somos súbditos del Rey, debemos ser súbditos del Rey, debemos estar consagrados a Él. Y para cada día conocer más y más qué es lo que al Rey le agrada y qué es lo que al Rey le desagrada, debemos conocerlo más. Y siempre vamos a redundar en lo mismo. Lo vamos a conocer por medio de la palabra de Dios, por el tiempo de intimidad, el tiempo a solas que pasemos con Él. Tan solidario, tan bueno es Él con nosotros, y muchas veces tan mezquino que somos nosotros, hermanos, en mezquinar el tiempo al Señor, ¿no? Una horita, y si se puede más, por supuesto, porque el tiempo es de Él. De acuerdo a lo que leían los hermanos allí, estos dos versículos, la palabra de Dios, entre tantas cosas, nos ayuda a edificarnos como una comunidad, porque la iglesia somos una comunidad. La palabra de Dios nos ayuda a edificarnos como una comunidad junto a otros creyentes. ¿Para qué? Para estar bien preparados, para resistir las acechanzas del enemigo, para edificarnos como comunidad. ¡Qué hermoso! ¿Ustedes sabían, se dieron cuenta de que esto es un privilegio realmente? Hoy somos pocos los que estamos, pero no importa, porque después este mensaje está siendo grabado y los hermanos que no han asistido por razones justificadas seguramente van a poder también escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, de quien la dé, el hermano, el siervo que sea que le toque darla, y es palabra del Señor. Lo lindo es que tuviésemos todo aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces no se puede, pero es un privilegio poder estar aquí, hermanos. Es un regalo de Dios poder asistir a la iglesia, no como una carga, no como que siento la obligación, porque Dios no necesita nuestros cumplidos. Muchas veces he escuchado decir, bueno, ya fui a la iglesia y cumplí con Dios. Error. El Señor no necesita nuestros cumplidos. Nosotros tenemos que estar sentados aquí con sed, con hambre, para aprender, para conocerlo cada vez más a Él, para aprender a amarnos cada vez más entre nosotros. ¿Cómo vamos a amar a las personas que están perdidas sin Cristo en sus vidas si todavía no nos hemos aprendido a amar entre nosotros? Y si no nos hemos aprendido a amar entre nosotros, es porque todavía verdaderamente no hemos discernido con cuánto amor el Señor nos ha amado y nos ama cada día, hermanos. Muy bien, entonces veíamos allí la motivación 6. La palabra de Dios nos ayuda a edificarnos como una comunidad juntos a otros creyentes.
Vamos con la séptima motivación. Romanos 12, 1 y 2. Ariel, por favor. Mabel, 1 Pedro 2, 1 y 2. Ya se leyeron recién, lo vas a volver a leer. Siempre pongo énfasis en algunos versículos, aunque lo hayamos leído, si lo leemos 2 veces por algo es. Romanos 12, 1 y 2. Mabel, 1 Pedro 2, versos 1 y 2. José, Juan, capítulo 8, verso 32. Liliana, Romanos 15, verso 4. Walter, 2 de Pedro 1, 2. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Anabel, San Juan, capítulo 14, versos 23 y 24. Randy, Romanos 12, 2. Mabel, 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8. Michael, Josué, capítulo 1, verso 8. Vamos, Ariel, por favor. Así que, hermanos, os ruego que la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis que cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Habla de consagración, de dedicación. La clase de sacrificio que a Él le agrada es esta, de consagrarnos totalmente a Él. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cambia nuestros pensamientos. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos con la otra cita, Mabel. Sí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda desesperación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que entre tantas cosas, entre tanta riqueza, en tanta sustancia tan útil que encontramos en la palabra de Dios, encontramos también que el Señor, a través de su palabra, nos enseña y nos ayuda a rechazar la conformidad con el mundo, a caminar en contramano, a ir por otra senda, por ese camino que no es ancho, que no es espacioso, que es angosto, que es estrecho, pero que nos lleva a la vida eterna. La palabra de Dios nos ayuda a rechazar la conformidad con el mundo y a renovar nuestro entendimiento. No vamos a crecer si no estudiamos la palabra, porque no hay renovación en nuestro entendimiento. No van a cambiar las ideas que hay y los pensamientos que hay en nuestra mente. Van a continuar en nuestra mente los pensamientos de la vieja vida. ¿Sí? En cambio, si yo tengo una vida realmente que está consagrada al Señor y quiero agradarle cada día, voy a querer aprender más de Él. Voy a cada día levantarme con la expectativa: ¿qué me quiere decir el Señor hoy? ¿Qué me quiere enseñar el Señor hoy? ¿Con qué me va a sorprender el Señor hoy? Para comenzar el día dándole gloria, honra, honor al Señor. Y la palabra de Dios, cada vez que va entrando en mi mente, va desechando todo lo vano, todo lo que queda allí de la vieja vida, de la vieja naturaleza, y la va llenando con la palabra de Dios, con la nueva naturaleza, y vamos siendo renovados. Y así es como se va conformando en nosotros la mente de Cristo, se va formando en nosotros la mente de Cristo cada día, queridos hermanos. Entonces, la motivación 7
es que la palabra de Dios nos enseña a rechazar la conformidad con el mundo, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a renovar nuestro entendimiento cada día. Motivación 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Sigue. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Segunda de Pedro 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Allí el verso 2, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen. ¿Cómo crecemos? Sin miedo. ¿Cómo crecemos? Leyendo la palabra de Dios. Dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Están los 3 versículos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos ayuda la palabra de Dios? ¿En qué aspecto nos ayuda? A experimentar la verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Libres de Satanás. Libres de las cadenas a las cuales estábamos sujetas, que el enemigo nos tenía sujeto antes de conocer al Señor. El Señor rompió toda cadena. Y cuando creímos en Él, que es la verdad, porque Cristo es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor Jesús nos hizo libre y debemos vivir como tal, en libertad, que no es libertinaje, ojo. Libertad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciendo a Él sus mandatos, sus ordenanzas, sus estatutos por medio de su palabra. Entonces, hermanos, motivación 8, la palabra de Dios nos ayuda a experimentar la libertad, la gracia, la paz y la esperanza de Dios. Vuelvo a repetir, la motivación 8, la palabra de Dios nos ayuda a experimentar la libertad, la gracia, la paz y la esperanza de Dios. Vamos que podemos. Motivación número 9. Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjense ustedes, el que no me ama, no guarda mi palabra. Ojo, Ojo, porque yo puedo decir que soy cristiano, que soy hijo de Dios, que soy salvo y me estoy mintiendo a mí mismo. El que no guarda la palabra, o sea, el que no la obedece, el que no la pone por práctica en la vida, no le ama al Señor. Ojo. Seguimos. Romanos 12:2, creo que sí, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Eso debemos entenderlo siempre. Lo debemos tener claro, que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Y a veces para nosotros la voluntad de Dios nos choca porque no es como nosotros queremos que sea o que ocurra en nuestra vida. Pero aun cuando nos pasen cosas malas, entendamos que si el Señor permite un traspié, una situación negativa en nuestras vidas, es la voluntad de Él, lo permite por algo, y es la voluntad de Él, y la voluntad de Él para nuestras vidas, aunque nos duele o no nos guste, es buena, es agradable y es perfecta. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 8. La vida que agrada a Dios. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como nos conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Hasta 4? Primero Tesalonicenses 4, verso 1 al 8. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muy bien, amén. Qué palabra, ¿no? Qué palabra realmente. Hermanos, no hemos sido llamados a inmundicia, sino a santificación, a purificación, cada día. ¿Qué podemos decir para no extendernos tanto? ¿Qué podemos decir de esta novena motivación? Que la palabra de Dios nos adiestra, nos entrena, nos enseña a vivir bien para Dios. ¿Cómo? Expresando nuestro amor por Él y hacia Él a través de la obediencia, a través del servicio, a través de la dedicación, a través del amor al prójimo. Entonces, para los que están tomando nota, motivación 9, vivir bien para Dios, expresando nuestro amor por Él. Y vamos con la última motivación. Marcos, te había dicho Josué 1.8, ¿verdad? Daniel, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Pensabas que te había salvado, ¿no? Capítulo 2, verso 15. Vamos, Marcos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que aquí está la síntesis de lo que estamos estudiando esta tarde. Yo lo leo en otra traducción, dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo, no lo que a mí me agrada, todo lo que allí está escrito. Solo entonces, fíjense ustedes, cuántas veces hay oraciones no respondidas, cuántas veces tenemos trabas en la vida, y muchas veces somos nosotros los artífices de frenar esas bendiciones. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Adelante, hermano. 2 de Timoteo 2, 15. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, muchas gracias. ¿La palabra de qué? De verdad. La palabra de verdad. Y cierro yo leyendo allí también en 2 de Timoteo, pero el capítulo 3, verso 16 y 17. Muchos dicen por allí y justifican su incredulidad y su desobediencia diciendo: este libro fue escrito por hombres, por seres humanos, pecadores igual o peor que yo. Y es verdad, no se equivocan, ¿qué hacen? Pero hay una pequeña, importantísima diferencia y detalle. Los hombres que escribieron este precioso y bendito libro fueron inspirados por Dios por medio del Espíritu Santo. Y eso lo leí, lo estudiamos, la mayoría de los que están acá en el Instituto Bíblico. Entonces es palabra de Dios, porque la escribieron hombres, pero fue soplada por Dios a cada hombre que él eligió que la escribiese. Por eso dice 2 de Timoteo
capítulo 3, versos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Muchas veces no la queremos leer, porque la palabra de Dios nos expone. La palabra de Dios nos desnuda, mostrándonos lo que somos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Verso 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hermanos queridos, repasamos. Motivación 1, experimentar un gozo constante. Motivación 2, discernir nuestros pensamientos y motivaciones. Tercera, guardarnos del pecado y del error. Cuarta, conocer a Dios en una relación personal. Quinta, conocer la verdad y pensar con claridad acerca de lo que Dios dice que es valioso para nuestras vidas. 6, aprendemos a edificarnos como una comunidad junto a otros creyentes. 7, aprendemos a rechazar la conformidad con el mundo y a renovar nuestro entendimiento. Octava motivación, nos enseña la palabra a experimentar la libertad, la gracia, la paz y la esperanza de Dios. 9, aprendemos a vivir bien para Dios, expresando nuestro amor por Él y hacia Él. Y décima y última, aprendemos a atender a los seguidores de Cristo y a los que todavía tienen que responder al Evangelio y experimentar la aprobación de Dios por el trabajo bien hecho. ¿Qué tenemos que aprender? A atender a los seguidores de Cristo. ¿Cómo? Asistiéndolos en las necesidades, no solo espirituales, en las necesidades materiales, a través de la oración, a través del consuelo, a través del aliento, a través del acompañamiento. Y también a los que todavía tienen que responder al Evangelio, que es arrepentirse de sus pecados. Debemos asistirlos. ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos preparados? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos en santidad? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo lo vamos a hacer si no conocemos las Escrituras? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos capacitados para defender nuestra fe con mansedumbre y con amor como el Señor nos manda? Hermanos, que a partir de esta tarde salgamos de aquí ya con una idea fija, en caso que no la tengamos, cuál va a ser nuestra disciplina de lectura y estudio de la palabra. Y no solo mañana y pasado, sino todos los días hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Porque la vida del cristiano debe ser una vida de perseverancia, una vida de continuidad, una vida de siempre avanzar, siempre ir hacia adelante. Porque no estamos solos. El Señor de Señor y el Rey de Reyes está con nosotros porque Él lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Gracias, Señor, por bendecirnos en esta tarde a través de tu palabra. Gracias, Señor, por exhortarnos. Gracias, Señor, por molestarnos. Tal vez porque nos has dicho una verdad y nos hemos molestado. Gracias, Señor, porque nos has confrontado. Gracias, Señor, porque todos tenemos algo que corregir en nuestras vidas en cuanto a nuestra relación con vos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tenernos tanta paciencia. Gracias porque tu amor es indescriptible, Señor. Gracias por amarnos de tal manera que entregaste a tu Hijo en rescate por nuestros pecados y para salvación de nuestras almas. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tienes toda la predisposición para capacitarnos, para equiparnos. Perdónanos porque somos nosotros los rebeldes muchas veces, los insolentes, Señor, en hacer lo que nosotros queremos y no lo que tú nos mandas a hacer. Perdónanos, Señor, por ser inconstante. Perdónanos por ser de doble ánimo. Perdónanos, Señor, por pisotear la sangre de Cristo muchas veces con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, con nuestra vida, Señor. Pero te damos gracias. Gracias porque eres un Dios de oportunidad. Y en esta tarde nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho
hasta minutos antes de estar aquí. Y te pedimos, Señor, te pedimos porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta tarde te pedimos perdón por nuestros pecados y recibimos tu perdón y te damos gracias porque nos perdonas y nos limpias con la sangre preciosa de tu Hijo que fue derramada en la cruz a favor nuestro. Gracias, Señor. Purifícanos como iglesia cada día, Señor, para que tu amor se vea en nuestras vidas y para con los hermanos y para con el prójimo. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta hora y lo hacemos en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.